Capítulo Brinair. El viento sobre las llanuras de Moab. Una saga congelada en la arena. El viento se levantó sobre el desierto, no caliente, como lo fue una vez cuando llevaba el olor de Egipto y la esclavitud, sino lleno de la paz del otoño, una premonición del cierre de una era. Moisés se paró en la colina, que no era solo un punto geográfico, sino una frontera entre el pasado y el futuro, entre la ley y su cumplimiento, y contempló la tierra que se extendía más allá del Jordán. Allí, en la distancia, brillaban las colinas esmeralda y doradas de Canaán, la tierra prometida, erguida como un sueño realizado, como una recompensa por 40 años de sufrimiento. La veía con ojos que brillaban con una luz interna, no terrenal, pero su pie nunca la cruzaría. Esta prohibición fue su última y más profunda lección de humildad. A su alrededor, como olas del mar, detenidas en el momento de su mayor crecida, estaba el pueblo. Miles de ojos que reflejaban las estrellas del desierto, miles de corazones que ya no eran de esclavos, sino libres, aunque cargados por el miedo a la elección, que una vez gritaron de miedo, de desesperación, de hambre, ahora escuchaban en silencio, como si recibieran el testamento final de un padre. Moisés vio en sus rostros toda la vida, su propia lucha, su ira, su oración. Vio la generación del desierto, que había crecido como plantas fuertes y templadas, los hijos de esclavos que crecieron en medio de la arena y la llama. Escuchó sus pensamientos, que vacilaban en el aire como sombras temblorosas. ¿Es este realmente el final? ¿Es este el comienzo? ¿Seremos capaces de vivir sin su mano, que señalaba el camino? Era el sentimiento de orfandad ante un futuro desconocido, aunque prometido. El viento tocaba su cabello gris, como si la historia misma lo estuviera acariciando, meciendo el borde de su vieja capa. Tenía más de 100 años, pero su postura era recta e inquebrantable, como la roca de la que una vez sacó agua, pero en sus ojos aún ardía un fuego, que no era una llama terrenal, sino el reflejo de la presencia de Dios, que había visto la gloria de Dios, la Shejinah sobre el tabernáculo, y la ira, y la misericordia, y el resplandor de la columna de fuego. Él era un testimonio viviente de milagros y castigos. Inhaló y levantó su bastón, afilado, simple, pero lleno de poder sagrado, el mismo que una vez separó el mar. Este gesto fue el acto final de autoridad, que ahora se transfería al Dios invisible. «Escucha, oh Israel», resonó su voz como un trueno, pero suavizada por el amor paternal. Ha llegado el día en que estáis entre una bendición y una maldición, entre la vida y la muerte, y esta elección la haréis aquí, ahora, en vuestro propio corazón. El pueblo contuvo la respiración. Esto ya no era escuchar la ley, era un juicio sobre su propio destino. Cada inhalación y exhalación de los miles de personas estaba sincronizada con la voz del profeta, que se encontraba en el límite de dos mundos. Sentían que estaban ante el abismo de la libertad, y lo único que los salvaría era un sí o un no, consciente e interno, a los pactos de su Dios. Moisés, aunque majestuoso, era meramente un mediador, y ahora los obligaba a mirar de frente su responsabilidad, que era más pesada que las arenas del desierto. Capítulo 6. La voz del pacto. La metáfora de la lluvia y la piedra. Recordad, continuó Moisés, sus palabras fluyendo como un río que se abre camino a través de la piedra. No es vuestra riqueza ni vuestra fuerza lo que os llevará a esa tierra. No las armas, no la astucia, no el número de vuestros guerreros. Es el Señor quien os dio vida cuando no erais nada,
Cuando erais meramente esclavos que gemían bajo el yugo egipcio, os levantó de la esclavitud con mano fuerte y extendida, y os dio la ley para que viváis, y no perezcáis. La ley no está destinada a limitaros, sino a protegeros, como una pared fuerte que escuda un jardín. Hizo una pausa. El viento volvió a levantarse, lleno de dramatismo, como un recordatorio. El profeta sabía que la memoria humana es corta y la tentación es eterna. Cuando obedezcáis, su voz se hizo más cálida, como un rayo de sol abriéndose paso entre las nubes. Las bendiciones caerán sobre vosotros, como lluvia sobre la tierra. Lluvia, que aquí, en el desierto, es la vida misma. Vuestros campos producirán, dando una cosecha 10 veces mayor. Vuestros hijos serán fuertes, continuando vuestro linaje y vuestra fe. Vuestras casas se llenarán de luz, la luz de la paz y la alegría. Vuestro enemigo huirá de vosotros. Los cielos se abrirán, y el Señor mismo bendecirá todo lo que toque vuestra mano. Esto no será solo éxito, será una asociación divina. Pero luego, nubes oscuras cruzaron su rostro, no por el viento, sino por el dolor, por la premonición de futuras caídas y traiciones. Vio la historia por adelantado. Pero si apartáis vuestro corazón, su voz tembló, y este temblor era el dolor de millones de corazones que traicionarían. Si olvidáis al Señor y seguís a otros dioses, a ídolos que prometen facilidad pero traen esclavitud, la tierra se convertirá en piedra bajo vuestros pies. La fructífera tierra prometida se convertirá en un desierto estéril. El cielo se cerrará, la lluvia no caerá. Vendrá la sed, no solo física, sino espiritual. Vuestro enemigo se convertirá en vuestro amo, porque el peor enemigo es vuestro propio miedo e infidelidad. El miedo se instalará en vuestras noches, y no habrá paz ni de día ni de noche. Se arrastrará bajo vuestra puerta como una sombra. Bajó los ojos, y en su voz sonó el dolor de un padre que ve a su hijo parado al borde de un abismo. Os he visto caer, y he visto a Dios levantaros. Conozco vuestra debilidad, y Dios la conoce. Y sé, vuestro corazón es como un cántaro frágil. Es fácil llenarlo de amor, pero una palabra de incredulidad, un momento de desesperación, y se agrietará. Guárdenlo como vuestro tesoro más preciado, porque es allí, dentro de él, donde vive Dios. Esta fue una súplica que era más pesada que cualquier ley. Capítulo 3. La elección del corazón. Libertad cargada de responsabilidad. El silencio se cernió pesado, como una nube antes de una tormenta, pesada como el hierro que había prometido sobre su cielo. La gente estaba de pie, con la cabeza inclinada. Esta multitud, antes sin rostro, ahora se convirtió en una asamblea de individuos, cada uno tomando su propia decisión. Algunos lloraban, no por miedo, sino por la conciencia de su propia imperfección. Algunos miraban al suelo, como si buscaran allí los ídolos ocultos que podrían tentarlos. Entonces, Moisés habló más bajo, casi en un susurro. Este susurro era más íntimo y penetraba más profundamente que la voz atronadora de la ley. El Señor os da una elección. Esta es vuestra mayor libertad y vuestra mayor responsabilidad. No el camino de los esclavos, sino el camino de los libres. Libres para elegir vuestro destino, vida o muerte, bendición o maldición. Elegid la vida, para que viváis vosotros y vuestros hijos, porque vuestra elección determinará su futuro, vuestra historia por siglos venideros. A su lado estaba Josué, un joven guerrero, sus ojos afilados como una espada, pero ahora reflejando duda y asombro, que estaba destinado a guiar al pueblo más allá.
Miró a Moisés como un hijo mira a un padre que se va a la eternidad. Sintió el peso del manto del profeta sobre sí mismo, aunque aún no se lo había puesto. «Maestro», susurró, tan suavemente que solo Moisés escuchó. «Ellos están escuchando, temen tus palabras. Pero recordarán, ¿no traicionarán esta verdad cuando lleguen las tentaciones de Canaán?» Moisés puso su mano sobre su hombro. Este gesto fue una transferencia del Espíritu, más que un nombramiento formal. Tendrán que aprender a través del dolor, Josué, porque el hombre aprende solo cuando duele. Pero la palabra de Dios es como un fuego. Incluso cuando se apaga, las cenizas aún están calientes, y de ellas, del recuerdo, del arrepentimiento, crecerá una nueva llama. Tu tarea es avivar esas cenizas, no dejar que se enfríen por completo. No eres un legislador, eres el guardián de la memoria del amor. Capítulo 4. La bendición, la poética de la providencia de Dios. Los ancianos se reunieron alrededor, como pilares que sostienen un templo, y Moisés levantó sus manos al cielo. Este fue un gesto no de poder, sino de mediación sacrificial. Su voz se volvió suave, pero profunda, como un río que fluye y lava las piedras. Bendito será el que ama al Señor, bendito en la ciudad y en el campo, en su trabajo y en su descanso, bendito en su pan, que da fuerza, en sus hijos, que continúan la fe, en la obra de sus manos. Cada acto será santificado. El Señor estará con él cuando salga y cuando regrese. Será su sombra de día y su luz de noche. Él te guardará, oh Israel, como un águila guarda su nido, elevándose sobre él, pero nunca abandonándolo. Su providencia será visible e invisible. Sus palabras fluyeron como una canción, creando vibraciones de paz y esperanza en el aire. La gente se arrodilló, sintiendo no coerción, sino profunda gratitud. La oración se convirtió en un mar de voces, un himno colectivo que se elevaba a los cielos. Fue en este momento que el pueblo fue un todo único, un alma única que respondía a Dios. Moisés cerró los ojos. Ya no veía a la multitud, veía la eternidad. Su vida pasó ante él, el mar, el maná, el Sinaí, el becerro de oro, las aguas de Meribá, todos sus triunfos y fracasos, y por encima de todo, el rostro de Dios, que una vez dijo, «Yo soy el que soy». Este era un rostro lleno de misterio, pero siempre de amor. Sintió que llevaba al pueblo no una lista de reglas, sino una parte de esa presencia inefable. La bendición no era una recompensa, sino un reflejo de la esencia de Dios. Capítulo 5. La maldición y la misericordia, el dolor de un padre. Pero cuando abrió los ojos, había lágrimas en ellos, puras como el rocío sobre una piedra del desierto. Estas no eran lágrimas por sí mismo, sino por su futuro, lleno de peligros. Pero si vuestro corazón se endurece, continuó, su voz como una campana de otoño. Si despreciáis el amor y os volvéis a la falsedad, a las promesas fáciles de los dioses paganos, todo lo que tiene vida se volverá contra vosotros. El mundo mismo creado por Dios se convertirá en vuestro enemigo. La tierra se convertirá en bronce bajo vuestros pies. El cielo, en hierro. Nada producirá una cosecha, nada traerá alivio. Vuestros enemigos vendrán y no habrá defensa, porque la mayor defensa es la presencia de Dios, y la perderéis. El miedo se instalará en vuestras casas, e incluso en medio de la celebración no encontraréis alegría. La sonrisa desaparecerá de vuestros rostros, y vuestro corazón estará constantemente atribulado. Se detuvo, mirando a la multitud. Su mirada era como un bisturí que penetraba el alma. Algunos rostros palidecieron, sintiendo su culpa, aunque aún no había llegado.
Otros se sonrojaron de vergüenza. Esta fue la premonición del arrepentimiento, abriéndose paso a través del pecado. Pero su voz se volvió tranquila, como el susurro de la arena. Incluso cuando todo esto suceda, cuando paséis por el fuego del castigo, incluso si sois dispersados por la tierra, y solo queda una sombra de vuestro pueblo, incluso en la mayor catástrofe, si recordáis al Señor y volvéis con vuestro corazón, Él os recibirá, porque su misericordia es más profunda que el mar, y su amor es más fuerte que vuestros pecados. Él os creó no para desecharos, sino para esperar vuestro regreso. Su maldición es meramente una forma de amor que quiere asustaros para que no os extraviéis. Esta fue la culminación de su mensaje, la esperanza que resucita de las cenizas. Capítulo 6. La llamada final. El pulso de la vida. El sol ya se estaba poniendo sobre la llanura. La luz cambiaba ante sus ojos, al igual que la era que estaba pasando. Moisés se quedó, observando cómo las sombras se extendían hacia el este. Las sombras de 40 años, disolviéndose en el nuevo día que amanecería sin él. Su voz resonó por última vez, una voz que era una mezcla de despedida, mandato y súplica. Hoy llamo al cielo y a la tierra como testigos contra vosotros. Todos los elementos que han visto vuestros pecados y milagros, he puesto ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No las pongo yo, las tomáis vosotros. Elegid la vida. Amad al Señor vuestro Dios, obedeced su voz, aferraos a Él, porque Él es vuestra vida y vuestros largos días. Esto no es solo un consejo, es una fórmula de supervivencia. El pueblo cayó postrado. Esta fue una sumisión completa e incondicional a la verdad. Sobre las llanuras se mantuvo un momento en el que la eternidad estaba suspendida, un silencio lleno del peso invisible de la promesa. Moisés se dio la vuelta y miró la tierra prometida. La miró como a un niño que es confiado a buenas manos. El viento acarició suavemente su barba gris. Sonrió. En voz baja, como quien ha entendido todo, como quien ha cumplido su último deber. Porque sabía, Dios no habla solo a través de la tormenta y el fuego. Él habla a través de la elección que da al hombre verdadera dignidad. Y la elección, eso también es una bendición, porque permite el eterno retorno al amor.